La abundancia de pesca en el río Ebro debió ser, sin duda, una de las principales atracciones para el asentamiento estable junto a sus riberas de los primeros pobladores del valle. Las monumentales presas cerraron el paso a las especies migratorias que remontaban el río, como el esturión, el salmón, el sábalo, la lisa, la lamprea y sobre todo la codiciada y abundante anguila. Hasta entonces, esas especies convivían con la fauna piscícola autóctona y estable del Ebro: barbos, carpas, percas, madrillas o truchas. Jesús Martínez, como todo buen pescador artesano, fabrica sus propias redes y aparejos a la orilla del río, y es que, no en vano, lleva casi toda su vida dedicándose a la pesca tradicional en el río Ebro. Pues desde los 12 años, y dedicado de lleno desde el mismo año que me casé, por necesidad, o sea que en el río siempre hay un duro a ganar. Y en estos pueblos, los que nos hemos dedicado a la pesca, en estos pueblos que hay así poco trabajo, los que hemos sido jornaleros, pues nos ha sacado muchas veces de apuro el río. Siempre hay un duro a ganar. Su mujer era la encargada de vender diariamente en el pueblo y en las localidades vecinas todo el pescado capturado, incluido el que más valor tenía, la anguila. Pero toda la vida ha ido con arreglo al cordero. El cordero era 5 días, iba a 5 duros, la anguila a 5 duros. Que subía, porque de chico todos conocemos que la vida va para arriba, pues subía la anguila también. O sea que siempre iba al precio del cordero. La utilización de las artes de pesca está regulada por la Administración tanto para las zonas y especies a pescar como para las dimensiones y espesor de las redes. En un soto a la orilla del río, Jesús trenza la malla con hilo especial de buena calidad hasta conseguir una red de 20 metros de largo por 1 de alto. Primero hay que hacer esto que lleva a los costados, las claras. Una vez fabricadas las claras, pues ya se prepara estos fertigales de arriba, se van metiendo los corchos, se prepara el de abajo, el fertigal de abajo, se meten los plomos y entonces se realiza lo que estamos haciendo ahora. Como verás, cada 5 puentes un corcho. Conviene porque es que luego para que cuando está la flotación en el río trabaje por igual, si no haría habanos y hay pesca que se sube por encima. Y por ahí el pescado es poco agudo cuando están, que se les obliga a pegar en la red, brincan por encima. Bueno, y están los 20 metros. Esto es una sacadera que tiene 2 condiciones. Se puede emplear como sacadera y se puede emplear como saco de pesca para tener la pesca dentro. Para poder fabricar cualquiera de sus redes, Jesús ha aprendido una amplia gama de nudos marineros que aplica según le convenga. Ahora, con el fin de darle a esto más fuerza, pues vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ponerle un doble hilo para que tenga el doble de fuerza en la última vuelta. Antaño, el trabajo de la pesca era duro, pues no tenía unos horarios fijos. Jesús dedicaba a esta actividad aquellos momentos del día más rentables para sus capturas. La pesca siempre ha dado un duro a ganar. Lo que pasa que es un oficio pues duro, de mucho sacrificio, de tardear, de madrugar mucho. Cuando las mangas tienes que estar, a lo mejor si vas al río por la noche durmiendo en el pontón, porque lo requiere así la cosa, porque se ponen brozas, tienes que estar aquí, y ponen brozas la herramienta no pesca. A ver si podemos engañar alguna carpa. Cuando ya tiene la red preparada en la popa del pontón para que no se enrede, nuestro amigo el pescador procederá a extenderla en el río.
Esta técnica de pesca con red clara consiste en cruzar la malla desde una orilla a la otra, formando una barrera casi invisible para los peces. No va a ser necesario esperar mucho tiempo para conseguir una buena captura. Golpeando con la pértiga en la superficie del agua, el pescador atemoriza a los peces y los obliga a desplazarse rápida y desordenadamente por ese tramo del río hasta quedar enredados en la doble malla que tiene la trampa que les cierra el paso. A partir de este momento, Jesús procede a la inversa y con cuidado recoge la red para que no se le escapen los ejemplares capturados. Con su pequeño pontón, la red y un buen conocimiento del río, este pescador de Alagón ha tenido una buena tarde. Aquí hay mucha pesca en este río. Bien ha ido. Pero vamos, aún puede ir mejor aún. Aquí en esta red se cogen cantidades grandes. La red esta está preparada para coger mucho peso. Jesús selecciona el pescado, devolviendo al río los barbos y aquellas carpas y percas que no han desarrollado suficientemente su tamaño. Pues hemos cogido lo que llevamos día de coger, mayormente carpas. El barbo ahora está más dedicado a las corrientes. Por eso, en el río, cada pescado tiene sus zonas donde poder ir a comer, más o menos. Tiene sus predilecciones por la comida. Ahora en aquellos orillos, en aquel orillo de barro, abajo no hacen más que excavar las carpas. Venga a excavar, buscando gusanicos que hay, que menos mal eso, llenan la trípica. ¿Ves? Ya se les pone reduciente esto. Excavar los animales. Una vida dedicada al Ebro le ha servido a Jesús para conocer todo lo relacionado con la fauna piscícola, morfología, comportamiento, enfermedades. Esto es un lucio, esto es de Lucio, esto es del oriente de los lucios. ¿Y por qué? Pues porque cuando los enganchan así, si los cogen al cruzado, que los suelen coger siempre de abajo para arriba. Este pez con estas heridas es fácil que se llegue a curar, pero de la forma que lleva aquí en la parte del vientre, en la parte ventral, fíjate que casi se le ven las tripas. Pues luego los animales estos tienen muchas enfermedades. Ves aquí mismo, este tiene un poco de rodeo. Pues nada, este pescado ahora no, lo que haremos será echarlo al agua. Pero en realidad, este pescado pues hubiera valido unas pesetillas hace 20 años. Bueno, pues mi mujer, la pobre, cuántas veces ha ido a Pinseque, andando con un remolque, a Grisén, a Figueruelas, a Torres. Jesús va a utilizar una parte de los peces que ha capturado para la pesca del cangrejo. Para ello utiliza un aparejo, mezcla entre nasa y volturino, que se ha fabricado con 2 cubos de plástico y una red. Ahora bien, como cada mestico tiene su librico, pues yo les pongo el cebo para que no se lo puedan comer. Nuestro amigo el pescador introduce el cebo en una bolsa de plástico para que los cangrejos no se lo coman y permanezcan en el interior del aparejo, guiados por su instinto devorador. Una vez cebadas las trampas, solo queda dejarlas en el fondo del río, junto a la orilla, durante toda la noche. Jesús aprovecha el recorrido por la orilla del río para mirar las trampas que colocó el día anterior. En estos lances, la captura no ha sido muy buena porque el río ha bajado de nivel y se ha quedado sin agua en las orillas. A ver si cebamos unos reteles para coger unos cangrejos. Va a ver si le pongo este trozo de cebo. Otra técnica que nuestro amigo Jesús utiliza para capturar los cangrejos es el tradicional retel cebado con un trozo de pescado fresco. Los crustáceos, atraídos por los restos de pescado, acudirán al cebo conducidos por su instinto devorador. A la media hora, aproximadamente, Jesús saca el retel. No puede dejarlo mucho tiempo en el agua, pues los cangrejos saldrían de la trampa una vez consumido el cebo. Esta vez, la captura de ejemplares con el retel ha sido proporcionalmente mejor a la de las trampas.
Bueno, pues ahora que antes de irnos a casa, para que no coja el mal gusto, le vamos a quitar el chichorrico este que decimos que es el urópodo. Esto consiste en coger esta piecita del medio, se le da un cuartico así de vuelta y sale el chichorrico, que es lo que le da mal gusto. Otra modalidad de pesca fluvial que Jesús utiliza para la captura de las carpas es la de las cuerdas durmientes. Aquí parando 3 cuerdicas para a ver si cojo mañana alguna carpa buena. Esta técnica consiste en cruzar el río con una cuerda de la que cuelgan 10 o 12 camales rematados por anzuelos cebados con madrillas. Al atardecer, nuestro amigo el pescador deja tendida su trampa en el río para atraer a las carpas guiadas por su necesidad de alimento. Al día siguiente, con el pequeño pontón, Jesús va a recoger las 3 cuerdas durmientes que han permanecido en el fondo del río durante toda la noche, tentando a los desconfiados peces con sus anzuelos cebados. Algunos ejemplares de los que han caído en la trampa tienen un tamaño considerable y el resultado de la captura se presenta satisfactorio. Para que las carpas no se suelten del anzuelo por su peso, Jesús las recoge dentro del agua con la sacadera. Efectivamente, la captura ha sido buena. Esta rica tradición, que tiene su origen en primitivas artes de pesca, está en trance de irreversible desaparición. Hoy, por diversos motivos, el tramo medio del río Ebro ha dejado de ser fuente de aprovisionamiento para la despensa de los ribereños. No obstante, Jesús Martínez todavía sale ocasionalmente al río, donde captura algunos ejemplares para consumo propio y el de sus amistades. Soy Eugenio Monesma, director y productor del documental que acabas de ver. Si te ha gustado, te animo a que te suscribas activando las notificaciones desde la campanita y así podrás disfrutar de los cientos de documentales que ya tengo en el canal y de los que semanalmente voy a ir subiendo.